Buenas noches, se ve, se escucha. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, sí. Buenas noches, licenciado. Bien, bien, bien. Buenas noches. Como siempre, es un gusto y es un honor estar en estas cátedras dentro de esta modalidad de la era digital, de las plataformas. Yo antes no estaba muy de acuerdo con ello, al principio. Especialmente en la época del COVID. Pero he aprendido también que la necesidad de incluirnos en temas sagaces que nos permita ir un tanto más en la dinámica del aprendizaje, como consecuencia de que podemos tener de nuestros rincones, de nuestras casas, un marco de comunicación. Siempre me entero de que esta clase la ven inclusive hasta sus familias, los padres de familia, sus hijos, qué sé yo. Y por supuesto que es importante. No tiene nada particular en el cual no se pueda. Yo he dicho que esta clase la debemos de dar en el estadio, en el parque. La universidad deben ser clases en los parques. Que el conocimiento llegue a la población como tal. Bueno, previo a eso, ¿en qué estábamos? Fíjense que la clase anterior hice ahí una vuelta para explicar hasta el día de hoy hasta dónde llegamos, que casi estamos hablando del origen del Estado y el derecho en Guatemala. Porque a eso tenemos que llegar. Y voy a hacer solamente un breve resumen de lo que hemos visto. Entendimos que estábamos tratando de averiguar en la historia el origen del Estado y el derecho. Y también hemos coincidido en llevar paralelamente la discusión teórica de lo que es la formación económico-social. ¿Qué dijimos en una sola palabra era la formación económico-social? ¿Alguien se recuerda? Sociedad. Sociedad. Nunca se les olvide eso. Y si les pregunto qué es la sociedad, ¿qué me responderían? La formación económica La social. formación económica social. Punto. No tiene otras consideraciones como tal. Entonces, paralelamente a ese marco teórico que dijimos que era el instrumento teórico científico para que los científicos sociales pudiéramos aplicar, vayamos caminando en la explicación de la comunidad primitiva, el modo de producción, con ir definiendo el origen de las cosas. Y hablamos, al final de cuentas, hemos llegado a la conclusión de que hablamos de la infancia del género humano, hablamos del hombre arborícola, hablamos de las primeras, las manadas primitivas, las hordas primitivas, llegamos al descubrimiento del fuego, bien, pero llegamos a un escenario que era muy importante determinar. Hablamos del primer escenario político histórico de la mujer, en cuanto a tener el marco y la fortaleza de dirigir una comunidad como consecuencia dijimos que la mujer descubre, se descubre los primeros indicios de lo que es la agricultura. O sea, la mujer descubre lo que se conoce como horticultura. ¿Y cómo es que lo descubre? Dijimos, como consecuencia, no es el concepto de mujer por mujer, sino comprender el escenario que se compartía en esos temas. La comida, ¿qué es lo que hemos dicho? Para que una sociedad viva se requiere comer. Comer, comer.
Ahí no hay Dios, no hay Estado, no hay derecho. Ustedes, no sé, para quitarse el hambre no se van a comer una constitución. No. Para quitarse el hambre no se van a meter un código penal. Usted tiene que comer primero. Entonces, ese marco teórico de la mujer se da como consecuencia de ese descubrimiento. ¿Y qué generó ese descubrimiento de la horticultura? Generó políticamente la permanencia, o sea, las comunidades iban a dejar de ser nómadas para constituirse en sociedades sedentarias. ¿Para qué iban a ir a buscar comida si ahí lo tenían? Y en ese marco de encontrar que ahí tenían la comida, ¿ya? Entonces se dieron otras condiciones. Hay que recordar que la mujer también era considerada parte de una deidad iniciada de lo que se conoce como la infancia del género humano. Entendiendo la infancia del género humano es que eso, un infante tiene que aprender a hablar. La sociedad aprendió a hablar. El infante también tiene que aprender a caminar. La sociedad aprendió a caminar. Es decir, ese es el reflejo del total de la sociedad. Nadie nace caminando. La sociedad no nació caminando, la sociedad a gatas, en 4 patas. La sociedad no nació hablando, se construyó a través de miles de años en los árboles, procesos enormes para construir un marco de comunicación. Por eso tenemos que ser miles de idiomas. Cada quien hizo su escenario, cómo ponerle el nombre y valor a las cosas. Eso es determinante aprenderlo. Entonces, ¿se recuerdan que estábamos hablando de que íbamos a hacer 3 estadios de la comunidad primitiva? El inferior, superior y medio, salvaje, de la barbarie y civilización. Estamos al final de la barbarie. Estamos hablando que en este escenario ya hay un descubrimiento total de casi todos los elementos que tenemos. Ya sabemos de la rueda, ya sabemos del uso de minerales para hacer los, qué sé yo, flechas, para hacer lanzas, pero especialmente para hacer áperos de labranza. Es decir, ya hay una mecánica, ya hay una comunicación, ya hay una especie de... ¿Se recuerdan lo que hablamos de historia y prehistoria? Aquí ya estamos hablando de hombres históricos. Personas históricas que ya dejan en las cavernas pintado algo. Ya escribieron algo. Ya pasamos de ese marco de la prehistoria para dar que el hombre ya tiene un marco de razonabilidad en los actos que se compromete a hacer. Pero continúo. Pero ahí no se quedó la sociedad. La sociedad sigue evolucionando. La sociedad, después de la comunidad primitiva, apareció el esclavismo, después el feudalismo, después el capitalismo, y también ha surgido el socialismo o comunismo. Aquí ustedes tienen que entender tarde o temprano lo que es el estudio de las leyes y categorías de la dialéctica, los cambios cuantitativos a cualitativos, la ley de negación de la negación, la unidad y lucha de contrarios. ¿Qué es lo que estoy pretendiendo decir con esto? Hay leyes naturales que ahí están. El planeta Tierra tiene un polo sur y un polo norte, 2 polos opuestos que se unen y forman el planeta. Forman también una sociedad, los proletarios y los burgueses forman una sociedad clasista, capitalista. Pero en la naturaleza igual. Y hay luchas como la ley
cambios cuantitativos a cualitativos, o sea, de cantidad se saca la calidad. Y entre más modos de producción van pasando, cada modo de producción es mejor que el otro. Lo mismo es la ley de la negación de la negación. ¿Ustedes para qué se mueren? ¿Para qué se van a morir ustedes? ¿Se han preguntado eso? Para darle paso a otros. Y lo que viene es mejor que nosotros. Nos negamos a sí mismos. Nos morimos para que crezcan nuestros hijos. Y también las sociedades se mueren. Se murió la sociedad primitiva para dar surgimiento al esclavismo. Se murió el esclavismo para darle paso al feudalismo. Se muere el feudalismo para darle esclavismo. Y se va a morir el esclavismo para darle paso al ¿qué? ¿Cuál es la otra? Capitalismo. Si se muere el capitalismo, ¿a qué sociedad pasamos? Comunismo. Socialismo. Y es inevitable. Inevitable. Yo entiendo lo que es estar ahí pendiente del licenciado Sandoval que se la lleva, que es de izquierda, revolucionario, qué sé yo, viendo a ver dónde me equivoco, en el marco de ponerme el dedo si soy ligado a mis creencias y convicciones ideológico-políticas, eso lo entiendo. Pero aquí vemos muchos de derecha. ¿Y cómo van a querer aceptar que el comunismo tiene que llegar naturalmente? Están dispuestos primeros a matar como ríos, ¿no? Miren cómo se ha venido el marco del imperio norteamericano. Hoy entendemos que la primera economía del mundo es China. La primera economía del mundo. Ya no hay pobres en China. Entendiendo que no hay pobres, o sea, que está declarada, erradicada la pobreza, porque el ser humano tiene las condiciones de dignidad para ser tratado y concebido y estatuido como una persona digna, con empleo, salud, escuela, o sea, todas las condiciones para estar riendo por lo menos todo el día, riendo. Y no me digan, sí, yo no, que hay pena de muerte por la corrupción. Sí hubo, hoy creo que se condenan a muerte, pero se suspende la pena de muerte, pero se van al bote 100 años, dijo un amigo. No es que se dé como tal. Y en términos militares, los gringos ya no, son los rusos, punto. Los rusos tienen hoy la capacidad tecnológica superior que para que los Estados Unidos superen la tecnología rusa tienen que pasar por lo menos 50 años. Ya no la tienen, pero son peligrosos. Imponen su voluntad en los países pobres, en los países manipulables. Pero cuando se toman hoy se están topando seguidamente con la horma de su zapato. Otros países que han logrado concebir la bomba nuclear, solo con eso se han dado a respetar. Con la bomba nuclear. Entonces, eso es bien importante determinarlo. Pero como estamos en este marco, dijimos que la mujer descubre eso. Pero también hablamos que ahí no mueve la sociedad, pues aparece el patriarcado. ¿Y qué dijimos que era el patriarcado? Es la condición en la cual el hombre sustituye, diríamos, la definición política de la comunidad, porque el hombre, sin más discusión como tal, tiene en su haber fuerza, no más inteligencia que la mujer, sí más fuerza, porque es más grande de estatura, porque tiene los músculos más grandes. Entonces el hombre tiene más fuerza. Y esa fuerza, descubre el hombre que aplicando esa fuerza, se da cuenta que produce más que la mujer
en términos de producción de bienes materiales. El hombre, por la fuerza que tiene, aguanta más el sol, tiene más fuerza para aguantar la mecánica del agro, es decir, produce más que las compañeras mujeres, no siendo que las mujeres no estén en ellos, pero en ese momento histórico el hombre se da cuenta de que produce más que la mujer, y aparte de eso, que descubre que la mujer no produce más que el hombre, también el hombre descubre que la línea de familia ya no viene de la mujer, sino del hombre. El hombre descubre que es él, solamente él, el que define dónde depositar la semilla de la vida. Y lo puede hacer en 1000 mujeres, para 5000 mujeres, pues, a cualquier hora. Ahí anda cargando una mochila de espermas. Entonces el hombre descubre que él es el papito de los cielos, pues. Y ese marco de que el hombre produce más y la definición de la línea paterna da por sentado el que la mujer pase no a un segundo plano, no es un segundo plano, pero ya no va a tener la definición conceptual del liderazgo porque en el camino se fue quedando los fundamentos teóricos que apuntalaban que eso era determinante. En el camino se quedó porque el hombre fue el que determinó estas circunstancias. Entonces tenemos ya el patriarcado. Pero ahí no se queda el patriarcado. El concepto es cómo es que se origina el Estado y el derecho. Aquí, cuando el hombre pasa a ese escenario del marco del entendimiento que es el Estado y el derecho, es como consecuencia de que se termina la comunidad primitiva. ¿Y por qué se termina la comunidad primitiva? Y el tratando de explicar, por ejemplo, cuando se pasan las familias patriarcales, que van creciendo cada vez más, son exponencialmente crecientes, son estepas, son sociedades. Nacieron 12 hermanos y después 12 familias, ya estamos hablando de 12 clanes, después los nietos otros clanes, y van generando toda una composición social en el cual el eje de la dirección iba a ser el pater familia, el concepto de la familia patriarcal. Pero apelando a ese concepto del encaminamiento de la familia patriarcal, va evolucionando las fuerzas productivas. El hombre descubre que se puede apropiar del valor agregado de las cosas, tomando como propiedad a otros clanes. O sea, lo somete a la voluntad de un clan. Pero ese clan que somete la voluntad del otro es porque ha perfeccionado el arte de la guerra, si lo quieren ver así. La superación de las fuerzas productivas. Explico, por ejemplo, cómo es que el planeta en un momento natural divide todo y en América solo nos dejan conejos. Bueno, no tan así, ¿verdad? Pero del otro lado se quedan los grandes animales de peso. Y del otro lado se queda un animal poderosísimo, que los unos es una estepa del origen de la humanidad o de los principios del Homo sapiens que encuentran la forma de domesticar el caballo. Porque el caballo, un animal poderoso, aguantador, rápido, y come donde quiera y como quiera el caballo. Y estos personajes se vuelven intrépidos. Si ustedes quieren poner un marco de eso, vean ustedes el Gengis Khan, las tribus nómadas,
montados en caballos, arco y flecha, peleando en el camino, sometiendo pueblos, sometiendo pueblos a la esclavitud. Porque resulta entonces que en esta parte de la comunidad primitiva ya aparecen ciertos razonamientos importantes como entender el origen del Estado y el derecho. Estamos en la comunidad primitiva, pero ya tenemos esa parte final de la civilización a través de la gens, que la gens también en las paterfamilias se manejaron marcos de, si quieren ustedes, gerenciales. ¿Cómo se le llama a los ancianos? Ahí tiene un nombre especial, gerontocracia, un marco de ancianidad, de filosofía o de historia. Tenían hasta esos consejos, este tipo de tribus. Pero ya hay un momento dado que descubren el valor, encuentran el valor agregado y someten. ¿Qué descubre con ese valor agregado? El crecimiento de este clan, de esta sociedad más bélica, más desarrollada, más belicista en términos que tienen adelantados los caballos y otros escenarios como tal. Empiezan a generar un crecimiento total. Entonces empieza el sometimiento de pueblos. Y al encontrar ese tipo de sometimiento de pueblos, aquí vienen las partes esenciales que van a venir en el examen. Aparecen 3 circunstancias importantes que las deben de anotar ustedes y que van a entrar en el examen. Aparece la propiedad privada. Tanto que la propiedad privada hace y somete hasta las mismas personas, hasta los mismos miembros. Persona es un concepto de derecho. Se someten. Son sometidas. Todas. Y bajo el concepto que tienen que trabajar para las otras. Y en ese marco, ese entendimiento que la propiedad privada es el plusvalor o el valor agregado que se le da a un producto porque tiene otro proceso humano sobre ello y que genera un valor más. Entonces era muy fácil para los poderosos tener sometido a los otros, creando las condiciones económicas para la existencia de otros pueblos. Por la fuerza. Desaparece la propiedad privada. Y al aparecer la propiedad privada cambia el modo de producción. Compañeros, ¿cuántos modos de producción hemos visto? O por lo menos si me han mencionado, ¿cuántos modos de producción? ¿Alguien que me recuerde? A ver, sabemos, pero un montón. ¿Será que no hay ninguno? Solo 5, licenciado. ¿Cuáles son, Sandrita? La comunidad primitiva, el esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. 5. Ahora póngase atención en ese tema, porque me voy a ir una vez a adelantar. Cuando uno examina, por ejemplo, esos 5 modos de producción, son históricos. ¿Ya? La comunidad primitiva, se puede imaginar dónde están los hombres prehistóricos. La esclavitud, miren ustedes a Atila, las espadas, los esclavos de Cristo y todo ese contenido. Los feudales, ya estamos hablando de los personajes aquellos de la gran cruz en el pecho de los templarios, donde los reyes y los marqueses son los dueños de la tierra. El capitalismo, que nosotros vivimos este marco del capitalismo, que está orientado por Disneylandia, por el Pato Donald, por Walt Disney. Y entre esos tenemos que encontrar cómo es que opera el marco, el sentido del capitalismo con el cual vivimos. Pero hay también algo ahí que camina y que está impulsado y tiende a desaparecer el capitalismo, que es el socialismo, querramos o no querramos.
Esa es una ley natural imposible de pararla. No se puede. Es una ley de cambios cuantitativos o cualitativos. Dije la ley de la negación de la negación. Yo me muero para darle paso a mis hijos. Se murió el sistema primitivo para darle paso al esclavismo. Se muere el esclavismo para darle al feudalismo. Se muere el feudalismo para darle al capitalismo. Y se tiene que morir el capitalismo para darle paso a qué. El sistema comunista no se puede parar, no se puede negar. Claro que no está ahorita, ni va a ser mañana, ni pasado. Sepa. Pero es una línea porque la sociedad no crece en un círculo, crece en espiral. No un círculo. La sociedad nunca regresa al punto de su inicio. Si no hubiera desarrollo social. Entonces tenemos, y ahora quiero que me expliquen, ahí en ese escenario tenemos 3 tipos históricos de Estado explotador. ¿Cuáles son? ¿Y por qué explotadores? ¿Qué dijimos que era el marco de la explotación? ¿Sí? Donde hay propiedad privada, donde el hombre es explotado por otro hombre. Bueno. ¿Cuáles son los tipos históricos que conocemos de explotación? Tipos históricos de Estado o tipos históricos de modo de producción, pues yo quiero hablar de tipos históricos de Estado y derecho. ¿Cuáles son los modos de producción explotadores que conocemos en este momento ahorita? El maquinaria. ¿Perdón? Sí, César. Las maquilas, pienso, licenciado. No entiendo lo que me dijiste. Viene aquí distorsionado tu voz. Feudalismo, esclavismo y capitalismo. Punto. Punto. ¿Por qué decimos que son modos históricos explotadores? César. ¿Por qué decimos que son explotadores? Porque se fundamentan en la propiedad privada. Bueno, miren pues, sí, correcto. Ese es su fundamento. ¿Y cuáles son los no explotadores? Donde la propiedad es social, donde la propiedad es comunitaria. Yo aquí todavía, recuerden que estoy en 2 escenarios. La primera parte es la dogmática o el fundamento teórico de la formación económico-social y lo otro es el relato histórico, cómo vienen dándose los acontecimientos del origen del Estado y el derecho. Y en este caso, por ejemplo, todavía en la formación económico-social, todavía estamos en la parte gris. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer para construir un edificio? ¿Qué es lo primero que tenemos que construir? La base. Los cimientos. Los cimientos. Y una sociedad, nosotros ahorita ya hablamos de los cimientos de nuestra sociedad, ya hablamos de fuerzas productivas, ya hablamos de relaciones sociales de producción, ya hablamos de relaciones de propiedad, hablamos del fundamento más importante que es la base económica que lo constituyen, ¿cuál? Las relaciones económicas de la sociedad. ¿Y cuáles son las leyes económicas de la sociedad? La ley de producción propiamente dicho. ¿Para qué producimos bienes, dijimos? ¿Para qué producimos bienes? Para generar un excedente. Para consumir. No, cuando me hablas de excedente ya me estás hablando del capitalismo específicamente, pero no te lo estoy negando. Nosotros producimos bienes ¿para qué? Para el consumo. Para comer. Oh, pues, no nos vamos a comer un par de zapatos, va, compañera. Pero está bien lo que quiso decirme, lo entiendo también. Porque ¿qué son nuestras necesidades inmediatas? Materiales. Necesitamos comida, necesitamos zapatos, necesitamos vivienda. Después pueden pensar en Dios, pero antes no. Ya vamos a hablar la otra parte.
Si ustedes quieren llevarme la contraria de creer en Dios, pues sigan creyendo en Dios, pero hagan una prueba a ver si se cumple. Dejen 40 días de comer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si dejan de comer 40 días? Nos morimos. Nos morimos. Y aún dentro de la iglesia se mueren. Porque primero es la comida, primero es la base material de la sociedad. Pero bueno, y entonces ya tenemos aquí la explicación. ¿Y dónde dentro de la formación económico-social está el Estado? ¿Y dónde está el derecho? Tenemos que hablar de la parte que está arriba de la base, que se conoce como superestructura. ¿Y qué contiene la superestructura? ¿Qué contiene la superestructura? Pues la superestructura es un conjunto de ideas o concepciones que representan instituciones. Vamos a ver a ver si nos lo sé explicar. Yo les pregunté dónde está la matemática. ¿Ustedes pueden agarrar las matemáticas? ¿Ustedes pueden tocar el Estado? ¿Ustedes pueden tocar el derecho? ¿Ustedes pueden tocar las religiones? Son leyes intangibles. Ahí están. ¿O quién me puede negar la existencia de la matemática? ¿O alguien puede tener en la bolsa las matemáticas? ¿O alguien es propietario de la matemática? O sea, la superestructura de una sociedad contiene un conjunto de ideas. Y cada una de esas ideas tiene sus respectivas instituciones. Por ejemplo, ¿cuál es la institución que encierra el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho constitucional? ¿Cuál es la institución que encierra todo este conjunto de derechos? La institución jurídica. ¿Cuál es la institución jurídica? ¿Cómo se llama? El Estado. El derecho. El derecho. Derecho. El derecho es es la institución que da ese conjunto de ideas del derecho. Si yo le hablo a usted de poder legislativo, judicial, fuerzas armadas, ¿de qué estoy hablando? Instituciones políticas. Nada. Estoy hablando del ejecutivo, el legislativo, el judicial, fuerzas armadas. ¿De qué estoy hablando? Del Estado. Estado. Del Estado. Si les hablo de reggaetón, de twist, de vals, de salsa, ¿de qué estoy hablando, compañeros? De música. 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 Si yo les hablo de abuelos, de abuelas, de madres, de padres, de hijos, ¿de qué institución estoy hablando? Familia. Familia. Si yo le hablo de médicos, de inyecciones, de estetoscopios, ¿de qué estoy hablando? Salud. Salud. Medicina. Si yo le hablo de trenes, les hablo de buses, les hablo de aviones, ¿de qué estoy hablando? Vehículos. Transportes. ¿Me van comprendiendo? O sea, la superestructura es un conjunto de instituciones que encierran un marco ideológico conceptualizado. Si yo les hablo del Vamos, del VOZ, del CENIA, de cualquier otra chingadera de esa, ¿de qué estoy hablando? Partidos políticos. De partidos políticos. Si yo les hablo de católicos, evangélicos, mormones, ¿de qué estoy hablando? Religiones. ¿Me están comprendiendo cómo estamos enlazando la sociedad, compañeros? ¿Están entendiendo la otra etapa que le estamos poniendo a la formación económico-social? En esta formación económico-social hay tres formas de pensar.
jurídicamente, políticamente e ideológicamente. En lo jurídico hablamos del derecho y de todas las ramas del derecho. En lo político hablamos del Estado. Y hablamos de los partidos políticos también. También hay grupos de presión y también hablamos del ejército. Algunos hablan hasta de la iglesia, pero dejémoslo ahí. Pero el marco más generalizado de la ideología es donde entra el reflejo, donde nos domina el marco cultural total de una sociedad, pues, sobrepuesta a la otra, ¿verdad? Ahí ya tenemos la formación económico-social completa, la base y la superestructura. Ya tenemos todo el edificio. Cuando nosotros hablamos de la superestructura es porque ya lo pintamos, ya lo pusimos ventana, ya lo pusimos bonito. Y hay una formación económico-social capitalista, una formación económico-social esclavista, una formación económico-social feudal. Pero aquí lo más importante es determinar acá. Si yo tengo aquí propiedad privada, ¿cuáles son las relaciones donde hay propiedad privada? ¿Cuáles son las relaciones de los hombres o cómo se dan las relaciones de los hombres donde hay propiedad privada? De explotación y subordinación. De explotación y de subordinación. ¿Cómo va a ser el Estado entonces? Si yo tengo Explotador. aquí propiedad privada, ¿cómo va a ser el Estado? Si yo tengo propiedad privada acá, Es explotador. es explotador. ¿Cómo va a ser el derecho? Para unos cuantos, para la clase dominante. Explotador. ¿Cómo va a ser el Dios? Explotador. Ya los puse, se van a ir al infierno, mejor no lo hubieran dicho. Porque se da con esas caras. ¿Quién impone esta condición? La base. La base es la que determina la superestructura. Aquí, si yo hablo de estos partidos políticos con esta base, pero si yo tengo aquí una base social, donde la propiedad es social, ¿cómo va a ser el Estado? Social. Social. ¿Cómo va a ser el derecho? Social. Social. ¿Sí? ¿Y Social. cómo va a ser Dios? Social. Social. Eso es lo que quiero que vayan como comprendiendo y entendiendo, es que no esté en contra de ustedes. Cuando digo que no estar en contra de ustedes es porque conozco cuál es el bagaje histórico con el cual estamos nosotros construidos en esta sociedad. Pero hoy tienen ustedes, por ejemplo, el entendimiento de que si yo tengo, por ejemplo, estas condiciones y todavía, fíjense que todavía me quedo corto para ir explicando efectivamente qué papel juega entonces la superestructura en la base. Porque el derecho y el Estado vivan la base, yo no les he comentado. Estoy ahorita, y como estamos en la cátedra de Derecho Agrario, que también tiene que ver la práctica, estoy desde hace 20 años en esa lucha de parar a esa hidroeléctrica de Pasabien que se ha clavado los ríos y la tierra de los campesinos de la Sierra de las Minas. Hoy una pendeja fiscal que se la lleva de dueña de esa pendeja, igual que el juez, igual que los abogados. Yo creo que les hice un comentario la vez pasada. Se plantean una definición legal y convocan a 400 policías para ir, no a desalojar, pero esa fue la campaña de la empresa, cuando la orden era inspeccionar y construir un murito. Llevan 400 policías, 60 vehículos, perros y helicópteros en contra de una población que estadísticamente son 150 familias, 150, y de mujeres y niños.
Hoy estoy preparando precisamente para que vean la lucha de los abogados agraristas, pedir y solicitar orden de captura en contra del juez, en contra de las fiscales y en contra de los abogados de esa empresa. Tuvieron una reunión específica, lo que se conoce como una audiencia única, y ahí se dispuso entrar bajo un paradigma inexistente de que iban a ampliar, y el sentido era hacer una presencia militar para desaparecer o quitar las poblaciones como Santa Rosalía de Mármol. Hicieron una titulación supletoria, y ese es un principio ya estoy metido en el derecho agrario. Hay que hablar de la titulación supletoria. ¿Ustedes saben qué significa la titulación supletoria? De una vez lo voy a aclarar. ¿Alguien? ¿Alguien? Vic, si no estoy mal, es el primer paso que se realiza para poderlo registrar en el registro general de la propiedad. Punto. La titulación supletoria es la acción voluntaria judicial que da el orden el juez para inscribir en el registro de la propiedad. Estos señores inscribieron una propiedad sobre otra propiedad que desde el año de 1914 se quedó vacante la sucesión, y estos montaron un tema ahí para inscribir varias fincas para quedarse efectivamente con ese terreno que no tenía tracto sucesivo, y se clavaron los ríos. Y entre eso hasta se clavaron hasta los cementerios de Santa Rosalía. Hasta los cementerios, hasta el cementerio. Ya más adelante vamos a ir a explicar. Yo estoy en un tema ahorita de plantear esta demanda, esta querella, porque resulta, ahora aquí va el tema, que esa empresa no tiene permiso para operar, no tiene licencia para operar, no tiene ni siquiera estudio de impacto ambiental. Y como un juez y como una fiscal se compromete a hacer una estupidez de esta naturaleza, si no es que hay algo más, tratando de aproximar nada a cambio de la muerte de personas, a cambio de la muerte de personas. Entonces, esto ya es la condición vista en el análisis de poder comprender y entender que ya estamos en la figura del derecho agrario como tal. Permítanme un segundo, compañero solitario. Bueno, nosotros venimos y ya tenemos el planteamiento de la formación económico-social, entendiendo que la base determina la superestructura. Pero ¿qué incide la superestructura sobre nosotros? ¿En qué el Estado? No lo determina la base. La superestructura no determina la base, pero sí la incide. Desde el Estado se determina, miren más Disneylandia, miren esa estúpida novela de Betty la Fea. No hay cosa más asquerosa que esa novela. Y tenemos a todos los niños ahí sentados frente a la televisión para ver una pendeja cómo le quita el marido a la otra, ¿verdad? Y no se entretiene.
En este razonamiento ideológico, ustedes deben de entender la lucha del derecho agrario. ¿Qué es lo que yo planteo, por ejemplo, en este tema? Que lo vamos a ir tomando como ejemplo y más cerca y tal vez posiblemente sea un trabajo de investigación ese tema. Es que separan a los ríos, quitan los ríos de los pueblos. Se llega a un compromiso de que ellos iban a dar una poza grande, un embalse para impulsar el agua para arriba, para que se viniera por otro canal. Nunca hicieron absolutamente nada. Y tienen a la gente en la extrema pobreza. Plantean una titulación supletoria en el cual tiene como una definición que el límite llega al río y deja por un lado la Constitución donde hace una reserva natural el Estado, 50 metros de riachuelo, 100 metros de río, 300 de lagos y creo que 500 de mar, metros, que se reserva el Estado como parte de la propiedad del Estado. Además, esa Sierra de las Minas está declarado de hace muchos años una reserva natural infinita, permanente, o sea, no se puede tocar ni por nada de nada. Menos estar entregando licencias de explotación minera o de explotación para hacer un desvío de ríos. Pero como a lo largo de la historia de nuestro país lo que se ha impuesto es la guerra, la ametralladora, el fusil, el ejército. ¿Qué dije? Si llega Río Montt a la clase, ¿cuántos somos? Todo el montón que somos. Si llega Río, si hubiera llegado Río Montt, pongo a Río Montt solo por poner un ejemplo, voy a poner a otro. Sí, Walter. Estimado No, licenciado, todo eso pasa por la maldita corrupción que se vive en nuestro país y tal vez no solo acá, no, que también a nivel mundial, ¿va? sí, hay que recordar que la corrupción es superestructural y estoy de acuerdo en ese sentido. No es por eso. Primero hay que determinar la condición política. ¿Cuál es el fundamento político de nuestra sociedad? Nosotros somos un país dependiente. Sí, Emerson. Es que aquí Sí, lo importante, tal vez que considero yo que vale rescatar es de que si en la base, como usted explicaba, las relaciones son de explotación, al final, ¿de qué forma va a incidir el tema político, jurídico y religioso? Es que a través de las normas nos van a siempre reprimir a la misma situación, a una situación de explotación. Lo van a volver en un marco legal. Entonces, y de esa nos van a hacer creer a través de ese marco, o sea, nos van a obligar a través de ese marco por el legal derecho. a ser explotados. Es correcto. Es correcto. Pero cuando ustedes analizan todas las constituciones de la República, una constitución de Guatemala, y previo a esta constitución también, todas las constituciones son producto de guerras, son productos de violencia. Y no hay que ser violentos. Hay que ser sometidos, sosegados, no hay que protestar, hay que agachar la cabeza, en la iglesia vayan a poner el piso, den su pisto ahí para que el cura y el pastor vivan bien, pobrecitos, ellos están diseñados para curarles el alma, y los someten. Y una revolución lo que permite es un marco de liberación de conciencia. Y los marcos revolucionarios son los que han hecho los cambios de la comunidad primitiva al esclavismo, la revolución esclavista para la feudal, la revolución de terminar el marco feudalismo a través de una revolución para llegar al capitalismo. Y el capitalismo se tiene que morir como consecuencia de una revolución también. Que ha sido donde nos hemos Luis, estancado. perdón, no lo entendí. Que ha sido donde hasta el momento la humanidad o toda la sociedad se ha estancado.
Al contrario, la humanidad cada vez, al contrario, la humanidad cada vez está más despierta. ¿Quién es ¿quién es la primera potencia económica del mundo hoy, pues? Tal vez no me voy a entender, tal vez nosotros, digamos, como como país, hemos Pero estado tampoco, afectados. sí, ya te entendí. Mire, pareciera que así es, porque yo les he dicho a ustedes en múltiples ocasiones, yo soy parte de entender y comprender que para mí la independencia de este país fue la Revolución de Octubre, el 20 de octubre. La independencia esa que nosotros, oficial, que nos han dado, no tiene que ver absolutamente nada con las condiciones de los pueblos. Cuando ya miremos el fundamento que va para la otra clase, no avanza el tiempo. Cuando menos vengo a sentir, aquí ya tengo la hora comprometida. Cuando miremos ese marco del sometimiento histórico, nos vamos a ir dando cuenta cuando los españoles vienen. ¿En qué encontraban aquí? Un pueblo cuyo desarrollo de sus fuerzas productivas estaba en la calle, todavía estamos en la época de palo, de la época de la piedra. ¿Por qué nosotros tenemos que ser asiduos, comprometidos del balance ancestral del maíz? ¿Y con qué comen ustedes? Pues, ¿cómo se sostienen ustedes? Pues, ¿qué es lo único que tienen ustedes para comer el día de mañana si no tuvieran algo? ¿Qué es lo que hizo posible la cultura ancestral maya, olmeca o tolteca, pero especialmente las condiciones de esa valoración? ¿Qué hizo posible en eso? Como los egipcios, igual, los egipcios, los persas, que fue la posibilidad y la oportunidad de tener una capacidad de una producción, de poderlo almacenar y tener para el día de mañana productos para poderlos tomar el día de mañana, dentro de un mes, 5 meses. O sea, se garantizaba la comida por mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos que respetar al maíz y las condiciones ancestrales, porque nosotros con tortilla es que no comemos. Y esa condición de la tortilla es la que nos da la oportunidad de saber de que podemos ser mexicanos, ticos, nicaragüenses, cubanos, todo el concepto de esta cuestión. No es el trigo, no es el arroz. ¿Están comprendiendo eso, compañeros? O sea, las grandes consolidaciones culturales y sociales de los pueblos tienen que ver con la garantía y la seguridad de que va a haber comida. Y en el caso de América, los mayas se tardaron casi 7,000 años en comparación de los otros pueblos en domesticar el maíz. Estamos en el derecho agrario. Todavía tenemos que venir a Guatemala, pero todavía me estoy quebrando la cabeza explicando efectivamente cómo es que la formación económico-social puede incidir. Si Ríos Montt hubiera llegado en un momento dado y agarra a los 300 que somos en esa clase y dice, aquí todo el mundo mañana se vuelve esclavo, quieran o no quieran, ¿qué hubieran hecho ustedes? Si Ríos Montt dice, mañana somos esclavos, ¿qué hubieran hecho? Agarramos las armas. ¿O se lo vuela Ríos Montt en ese momento? Que fue exactamente lo que hizo. Yo estoy de acuerdo con que agarrar las armas, pero la superestructura somete a voluntad de ricos, a la voluntad de la propiedad privada, somete a los pueblos. Si tú dices queremos aumento salarial, vienen los empresarios con y matan a unos cuantos, van a querer aumento salarial o promazos. O sea, la superestructura somete. La superestructura no está decidiendo el destino de la sociedad, pero sí incide.
porque también la puede desarrollar, porque el derecho puede plantearse, como se hizo en la Revolución de Octubre, una ley de desarrollo agrario, como fue el decreto 900, que impulsó y promovió el desarrollo agrario de este país, rompiendo con las viejas estructuras feudales. Sin embargo, en el camino vuelve otra vez el Estado clasista, el Estado racista, vuelve la dinámica internacional y someten a este pueblo virulentamente a través de una invasión del ejército norteamericano, a consecuencia de la traición del ejército guatemalteco y de los cobardes empresarios guatemaltecos entregando todo a los norteamericanos. Por eso es que en nuestro país la producción agraria está sometida a los proyectos agraristas extranjeros. Entonces, ¿Y dónde están los derechos humanos? Sí, sí, pero miren, una pregunta, compañeros, ¿se entiende lo que hablo, compañeros? A veces me preocupa porque estoy como hablando solo con la pared, no, gracias por los compañeros que participan. Sí se entiende, licenciado. Ese es me pregunto porque me quedo, pues, ¿será que me están entendiendo? Porque atrás de la pantalla... Lo que pasa es que nos manda a reflexionar también sobre muchas cosas. Por ejemplo, Chixoy fue otro evento que es similar a todas las hidroeléctricas, han sido resultado de Vamos a hablar de eso, va a ser eso, sí. Ese es parte de un trabajo de investigación que vamos a tener cuando ya estemos en ese tema Miren, gracias compañeros por los aplausos ahí que me mandan. Me hace sentir cómodo y satisfecho que lo que hago lo hago no por interés personal, sino por acreditar el conocimiento a los compañeros. Y como yo les digo, a estas alturas todavía hay compañeros que extrañan su trabajo, que quieren ir a su casa. Entonces siempre he tenido esa deferencia de robarles 20 minutos de su tiempo para que todos lleguemos tranquilos a nuestras casas y damos por dado el curso por el día de hoy y nos miramos el lunes como siempre allá en la universidad en la clase presencial. Y allá vamos a terminar este escenario que nos está partiendo ahorita el alma. ¿Les parece, compañeros? Sí, licenciado, muchas gracias. Les agradezco mucho y buenas noches. Sí. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Sí, solo le voy a la palabra a Yoasca, del Carmen Mendoza Centeno. Licenciado, buenas noches. Una consulta. El día lunes tenemos elecciones para lo de, ¿cómo se llama? Para lo de vocales. ¿Habrán clases? No lo sé, pero voy a averiguar. O hay que averiguar, pero no lo sé. Gracias, si hay clase, yo tengo que dar a como del lugar a público. Perfecto. Pero no quiero quedarme atrás. Estoy contento porque creo que llevo la clase sin prisas hasta donde queremos llegar. Y les agradezco mucho. Dejemos la clase ahí el día de hoy. Muy amables. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.